días. Seguimos con los métodos de selección en las contrataciones del Estado. Ahora nos toca hablar sobre la selección de consultores individuales. La misma que también es un procedimiento nuevo en esta nueva ley de contrataciones del Estado y va más allá justamente a una selección personalísima del servicio que quiere la entidad y que quiere contratar la entidad para ejecutar un servicio. Esto no va a tener una, se podría decir, no va a tener una oferta económica ni técnica, sino se va justamente a regir por la expresión de interés, ¿no? Que es más que todo un acto privado en el cual el consultor individual va a manifestar su intención de contratar con el Estado y destacando su capacidad más que todo y su experiencia personal y profesional. Esto nace con la convocatoria, hay un registro de participantes. Después de 5 días del registro de participantes, hay una recepción de expresión de interés, que es un documento que lo forma los participantes y posteriores proveedores. Hay una evaluación de expresiones de interés, hay una posterior entrevista, justamente para que se imponga este requisito personalísimo, y hay un otorgamiento de la buena pro. Todo este procedimiento de selección de consultores individuales se da mediante actos privados. Solamente la selección de consultores individuales, como bien dice su nombre, va a ir dirigido a la consultoría en general, no consultorías en obras. No requiere equipos de personal ni apoyo profesional adicional. Sus requisitos primordiales es la experiencia y la calificación de la persona natural. El comité de selección va a realizar la convocatoria a través del SEACE, solicitando la expresión de interés, estableciendo el plazo máximo de presentación, que como bien hemos señalado, más que todo va a ser de 5 días para recibirlas. La convocatoria contiene el perfil que debe cumplir el consultor y los términos de referencia del servicio requerido. Los participantes deben presentar su expresión de interés a la unidad de trámite, o mejor dicho, a la mesa de partes, con un sobre cerrado, foliado, que sustente los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Es decir, si bien no hay una oferta o una presentación formal llamada oferta técnica económica, siempre tiene que cumplir el proveedor los requisitos de calificación y factores de evaluación, que como bien hemos mencionado en anteriores clases, son requisitos indispensables del contenido de las bases. La presentación de interés implica la aceptación del precio fijado en la documentación de los procedimientos. La entidad, al momento de sacar sus bases, perdón, sus las bases que justamente va a regir la recepción de expresión de interés, va a poner obviamente el precio. Al momento de presentar los documentos del precio, obviamente los consultores individuales lo están aceptando. El comité de selección se va a fijar en los postores, más que todo en la calificación mediante un acta debidamente motivada, que se publique en el SEAD y conjuntamente con un cronograma de entrevistas personales para su evaluación. Solamente van a pasar, regreso acá, van a pasar a la entrevista quien pase en la evaluación de expresión de interés. No es que todos los que presenten su documento de expresión de interés van a pasar al, a la evaluación o a la entrevista. El comité de selección evalúa los postores calificados asignando los puntajes. La experiencia va a valer 60 puntos, la entrevista va a valer 10 puntos y las calificaciones 30 puntos. Se va a otorgar la buena prueba al que tenga mejor puntaje y ello se publica en el SEACE. Si hay empate, se va a resolver mediante un sorteo, por lo cual se va a requerir la citación de un representante de la Contraloría, un juez o un notario, en el cual verifique y otorgue legitimidad a este sorteo. Una vez otorgada la conformidad de la prestación del servicio, el producto de la consultoría debe ser publicado en el portal institucional de la entidad, salvo que sea secreto, confidencial o reserva por la normativa de la materia, como es el secreto de Estado, o respecto al ejercicio de la seguridad institucional y privada del Estado peruano. El consentimiento de la buena pro, si hay un solo postor, se va a dar el mismo día de notificación. Si hay una pluralidad de postores, el consentimiento va a ser 5 días hábiles de su notificación de la buena pro.
La comparación de precios. La comparación de precios también es un nuevo procedimiento de selección, el cual no se encontraba previsto en la anterior norma y solamente se va a utilizar para bienes y servicios. Mediante que la selección de consultores individuales es para consultorías en general y no de obras, la comparación de precios se va a hacer para bienes y servicios. Ahora, no todo bienes y servicios van a ir a comparación de precios, sino tiene que cumplir tres requisitos indispensables. Tiene que ser bienes y servicios de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado y que comercialicen bajo una oferta estándar establecida en el mercado. Acá está más que todo regido lo que son videocámaras, videollamadas, multifuncionales, cosas específicas. No puede ser precios o bienes que están dentro del sistema de el sistema marco o el sistema macro, tampoco de la subasta inversa, en la ficha técnica de la subasta inversa. Eso no, porque eso es justamente cuando se compra o se adquiere esos bienes que están en la ficha de homologación o en la ficha técnica, son bienes netamente por montones, o sea, lapiceros, computadoras. Entonces, esto más que todo va dirigido en bienes y servicios de manera específica. Una vez definido, el requerimiento lo va a hacer el órgano encargado de las contrataciones. Posteriormente, este requerimiento va a pasar a una solicitud de cotización. Esta cotización, que la va a hacer el órgano encargado de las cotizaciones, va a tener mínimo tres cotizaciones. Y va a ganar quien tenga menor precio. Quien va a tener menor precio se le va a dar la buena pro. Y quien se le va a dar buena pro va a tener que tener, va a ser que tener un RNP vigente y no encontrarse impedido de contratar con el Estado. Ahora, esto ha tenido un cambio en la última modificación del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, es que su valor referencial antes era máximo de o menor de 8 UIT, lo cual ha subido a que debe ser igual o menor a 15 UIT. El órgano encargado de las contrataciones otorga la buena pro a cotización de menor precio mediante su publicación en el SEAS. Se deben realizar cotizaciones obtenidas y el acta de la buena pro. Si hay empate, el otorgamiento de la buena pro se efectúa a través de un sorteo. Como bien he mencionado anteriormente, puede ir un representante de la Contraloría General de la República, un notario y un juez de paz. O un juez de paz. El consentimiento de la buena pro, si hay un solo postor, se da ese mismo día, o si hay una pluralidad de postores, se va a dar acá 5 días hábiles. Muchos dicen, pero ¿por qué hablas de pluralidad de postores? No vayan a pensar que se otorga varias buenas pro y por eso se va a consentir acá 5 días. No, cuando digo pluralidad de postores es que después, cuando tengan que presentar sus ofertas, si hay más de un postor, 2, 3, 4, automáticamente eso te da que el consentimiento de la prueba pro se va a demorar 5 días hábiles. No va a ser de manera inmediata en caso haya solo un postor. La subasta inversa electrónica. Este mecanismo a mí me gusta mucho y es muy agradable ¿por qué se llama subasta inversa? Porque acá no va a ganar quien tenga el mayor precio, sino justamente el menor precio. ¿Por qué? Porque quien va a comprar esto va a ser el Estado. ¿Y el Estado qué va a comprar? Bienes y servicios comunes. Comunes literalmente todo. Puede ser carpetas, pueden ser laptops, computadoras. Más que todo el tema para aterrizarlo un poco más en la comparación de precios de bienes y servicios, puede ser en compra de pasajes, compras, compras de actividades que tengan que realización, actividad de un local, separar un local especial para ese, para una reunión, una congregación que necesita la entidad, cosas específicas, mientras que la subasta inversa va a ser servicios y bienes comunes. El postor va a ganar, por eso elige, quien va a ofrecer el menor precio. Se realiza directamente a través del SEACE y Perú Compras tiene una actividad netamente transversal e importante en este procedimiento de contratación pública. ¿Por qué? Porque Perú Compras va a ser quien apruebe la ficha técnica de los bienes y servicios que se van a encontrar en la lista de servicios y bienes comunes
que se puede acceder a través del SEACE, pudiendo ser el objeto modificado o exclusión previsto mediante un previo sustento técnico. Ahora, el tema, ¿cuál es acá? Lo que pasa es que muchos proveedores se van a querer inscribir en la ficha técnica ofreciendo diversos servicios y bienes comunes. Entonces, el Perú Compras va a aprobar esta ficha técnica, y Perú Compras, una vez aprobadas la ficha técnica, le va a brindar esa información a las entidades públicas para que ellas, así como ustedes ven quieres hacer una compra en internet pública y ves distintos postores, por ejemplo en Mercado Libre tú pones eh, celular táctil LG y te salen diversos precios, pero es el mismo celular. Ya, lo mismo le sale a las entidades públicas. Diversas carpetas, pero con el mismo precio, pero con diferentes precios, distintos postores, pero es lo mismo. Entonces ahí va a ganar quien obviamente obtenga el menor precio. Es obligatorio a partir del día siguiente de publicada la ficha técnica, que es justamente la que va a utilizar la entidad, siempre que dicho bien o servicio no se encuentre incluido en los catálogos electrónicos de los acuerdos marcos. La entidad puede emplear otro procedimiento previa autorización de Perú Compras, debiendo juntar un informe técnico que justifique su necesidad. Las etapas son: hay una convocatoria, hay un registro de participantes, un registro y presentación de ofertas, hay una apertura de ofertas, un periodo de lanzamiento de estas ofertas y el otorgamiento de la WINAPRO. Todo este procedimiento, de manera detallada y de manera sustentada y motivada, lo ha señalado mediante el OCE, mediante la Directiva 05 de 2016. La contratación directa. Ahora pasamos a la contratación directa, que es quien reemplaza lo que es el tema y el tipo de exoneraciones. Anteriormente, valga la redundancia, con la antigua ley de contrataciones, estaba regulado 6 causales de exoneración. ¿Qué quiere decir la palabra exoneración? Que se podía contactar de manera directa y no se tenía que seguir un procedimiento, ni un proceso, ni etapas de convocatorias. Se tiene que cumplir con requisitos específicos, sí, pero no se tiene que seguir un procedimiento de selección de proveedores. No, acá nos encontramos en causales específicas y taxativas que marca la ley de contrataciones. Como dije, esto reemplaza lo que era antiguamente los procedimientos de exoneración. Ahora, el tema es que antiguamente en el procedimiento de exoneración había 6 causales. Ahora tenemos 11 causales que genera la contratación directa. Su procedimiento es muy sencillo. Se arma un informe técnico y legal, puede ser más de uno. El organismo de encargado de la contratación es o el área usuaria. Posteriormente lo lanza para que sea una aprobación del titular de la identidad, lo cual es una aprobación indelegable, salvo algunos casos que vamos a ver a continuación. Pero siempre, casi siempre, lo tiene que delegar y lo tiene que señalar el titular de la entidad. Asimismo, esto va a emitir resoluciones por un acuerdo de directorio, por un acuerdo de consejo o por resoluciones. ¿Cuándo va a ser un acuerdo de consejo? Cuando nos encontramos entidades de municipalidad, gobiernos regionales. Acuerdo de directorio cuando la entidad sea una entidad empresa del Estado. Y resoluciones en vista a las demás entidades públicas. Esto, después de emitir su pronunciamiento, tienes 10 días hábiles para emitir la publicación en el SEACE. El control y el monitoreo va a estar a cargo del OCE, más que todo, y la control posterior va a estar a cargo de la Contraloría General de la República. ¿Esto dónde se dio o cuándo tenemos un ejemplo taxativo de lo que sucedió en estos últimos meses por la causa a causa del niño? El niño generó muchos momentos de emergencias o desabastecimiento que generó que las entidades necesiten una contratación directa a proveedores para, ya sea de agua, ya sea de camillas, ya sea de bolsas para dormir, ya sea de colchones. Entonces eso justamente tuvieron que utilizar este procedimiento. A continuación le voy a mostrar cuáles son las causales. Las causales, como pueden ver, son contratación entre estados, situación de emergencia, desabastecimiento, carácter militar, de secreto o orden interno, bienes o servicios
que no admitan sustituto ni proveedor único, servidores personalísimos, servicios de publicidad, consultoría que son continuación o actualización de trabajos, servicios de consultoría para investigación, experimentos o desarrollo científico, arrendamiento de bienes, asesoría legal para funcionarios, ejecución de prestaciones para contratos resueltos o declarados nulos y servicio educativo que cuentan con procedimientos de admisión o selección. Servicio educativo más que todo se refiere a las capacitaciones. Perfecto. Entonces comenzamos. La contratación entre entidades. Esto justamente se va a dar cuando es necesario una ayuda entre entidades para resolver un conflicto o una emergencia que tenga una de las entidades. Esto no se puede llevar a una contratación habitual. ¿Y cuando a qué se refiere habitual? La ley de contratación señala que es habitual la suscripción de dos o más contratos en los últimos 12 meses, que en razón de costos lo que va a generar es una oportunidad de las contrataciones, lo que va a resultar más eficiente para una entidad pública. La situación de emergencia se da en cuatro casos: los acontecimientos catastróficos, aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que genere daños afectados a determinadas comunidades. En esto podemos tener lo que pasó en el 2007 respecto al tema del terremoto de Ica y Pisco. Tenemos lo que pasó en el Niño, lamentablemente en el norte del país. Justamente fueron acontecimientos catastróficos que generó una situación de emergencia para la contratación directa. Emergencias sanitarias declaradas por el Ministerio de Salud, más o menos en el año 95, 96, lo que generó el cólera en todo el Perú, lo que fue una emergencia totalmente sanitaria, una emergencia agobiante en el cual los hospitales, las entidades públicas, las municipalidades necesitaban vacunas, camillas, incluso enfermeras, personal calificado. Todo eso es lo que genera una situación de emergencia. Acontecimientos que afecten la defensa y seguridad nacional están dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecuencia de los fines del Estado. Eso más que todo estamos refiriendo no a una huelga, sino una huelga netamente que haya sido agravante para la situación de seguridad y defensa nacional, a una guerra, o más que todo a la situación de guerra, pero los pueblos cercanos que generen una afectación en su seguridad nacional, ellos pueden ocurrir a la contratación directa. La última causal es situaciones que suponen el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores. Situaciones debidamente comprobadas de que cualquiera de los acontecimientos anteriores es inminente. Por ejemplo, muchas de las entidades en el sur del país agarran lo que es inminente a ocurrir. Caso que siempre ocurre, las heladas. Las heladas en la provincia de Cusco, Puno, Ayacucho, el Alto Perú, son acontecimientos catastróficos, que se puede llamar catastrófico porque generan muchas muertes también a nosotros mismos, pero que es inminente su llegada. Entonces, por lo cual ellos también están dentro de una situación de emergencia, por lo cual está dentro de una contratación directa. Las situaciones de emergencia es aplicable para bienes, servicios y obras, está facultado para directamente y luego, o sea, a ver, a lo que voy es que tú puedes contratar de manera directa y luego posteriormente regularizar. Es la única causal que te permite eso. Te permite, necesito la camilla ya. Oye, pero después que puedo regularizar. Oye, después te regularizo, después meto esa contratación en mi plan anual de contrataciones, hago un expediente de contrataciones, publico una resolución o un acuerdo que apruebe esta contratación directa, hago los informes técnicos y legales sustentatorios y los contratos y sus requisitos, pero después lo regularizo. Ahorita necesito por favor que me mandes, te hago una orden de compra, pum, me lo mandas y listo, se acabó. ¿Qué no se puede regularizar? No puedo regularizar que el proveedor que voy a contratar de manera directa no esté inscrito en el RNP. No puedo regularizar que no tengo una constancia de no estar habilitado o que tengo una capacidad libre de contratación. Eso no lo puedo regularizar. Eso ya el proveedor que va a contratar conmigo como entidad de manera directa tiene que tener eso. Asimismo, excepcionalmente podrá sustentarse que ya no procede un procedimiento posterior. La obligación de regularizar los documentos dentro del mes siguiente de la contratación
no procede en vía de regularización. Otro causal de contratación directa es la situación de desabastecimiento. Esto genera una ausencia inminente de bien o servicios debidamente a una situación extraordinaria o imprevisible. Lo compromete la continuidad de las funciones de servicios, actividades, operaciones a la que la entidad tenga a su cargo. Esto muchas veces pasa en la Sierra del Perú. ¿Por qué? Porque hay bienes o servicios que no llegan justamente porque hay muchas lluvias, muchos huaicos. Esto genera un desabastecimiento de bienes a las entidades, por lo cual tienen que hacer y actuar de manera inmediata para una contratación directa. Asimismo, el segundo ejemplo que te habla sobre las que lo compromete la continuidad de la función de los servicios o actividades o operaciones es que justamente, por ejemplo, si nos encontramos con la municipalidad de Concepción en la región Junín, la cual es necesario para su implementación del parque central de la plaza de armas de ese distrito. Está haciendo una actividad, está haciendo una operación que está a su cargo y genera ahí un desabastecimiento de materiales debido a que el proveedor nunca llegó. Eso le da la facultad a la entidad pública tener una contratación directa para la futura cumplimiento de la ejecución contractual y no que genere una afectación no en ellos, no en el proveedor, sino en sí, en las personas naturales de esa localidad que van a recibir y necesitan el fin público para su cumplimiento. No se configura un desabastecimiento cuando la contratación es bajo la cobertura de un tratado o compromiso internacional que tenga disposición de contratación pública cuando se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa inexcusable funcionario. Por periodos consecutivos que excedan la situación de desabastecimiento, excepto que haya ocurrido una situación diferente a la original, para satisfacer necesidades anteriores a la contratación directa, para prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario para cubrir el desabastecimiento. A mí ya me dieron las 50 latas de pintura, no necesito más. Con eso pinto la pared que justamente me encontraba desabastecido. Ya, yo sigo pidiendo pintura mediante contratación directa. Eso va contra eso va contra la regla. ¿Por qué? Porque ya satisfaciste las necesidades anteriores. Entonces ya no existe una necesidad actual para el posible cumplimiento. Dentro de las causales es secreto militar u orden interno. Eso solamente puede ser usado para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y organismos del Sistema Nacional de Inteligencia. Las contrataciones son de reserva, conforme a ley, y no se aplica a contratación de bienes, servicios u obra de carácter administrativo operativo necesario para su normal funcionamiento. Es decir, esto va netamente al cumplimiento de una seguridad nacional y seguridad pública. No lo puede hacer porque la entidad en sí le faltan lapiceros, o porque la entidad en sí le falta papel o le falta computadoras. O sea, las comisarías por falta de computadoras no pueden ir a una contratación directa, porque eso no es el fin de esta causal. No se aplica, no se aplica y su previa opinión favorable de la contratación de la Contraloría, que debe sustentarse en una comprobación de inclusión del objeto de contratación y debe emitirse dentro de los 7 días hábiles de presentada la solicitud. El proveedor único. Este proveedor único más que todo va dirigido a que no existe otro proveedor que me pueda brindar ese servicio. Es la existencia de este proveedor único el que va a satisfacer el mercado nacional. Necesidad de esos bienes o servicios con exclusión de cualquier otro. Es la necesidad de que no pueda satisfacer con otros lo que él me va a brindar. Se entiende que más que todo va relacionado a las razones técnicas o a la protección de derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, derechos de autor, que se hayan establecido la exclusividad del proveedor. Eso puede decir más que todo por libros o, o por inventos que son necesarios y que lo vende, existe un monopolio de parte del proveedor y que es necesario un monopolio legal, no un monopolio impuesto. Los servicios personalísimos y los servicios de publicidad. Los servicios personalísimos más que todo son de servicios profesionales artísticos, científicos o tecnológicos
lo cual va dirigido solamente a personas naturales, no pueden ser materia de subcontratación. Se sustenta objetivamente en especial de proveedores relacionados con su conocimiento y en experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación. Respecto al servicio de publicidad, es un servicio de publicidad netamente, ya sea de periódico, televisiva, radial, escrita, no necesita un sustento técnico, es justamente para contratar los servicios o espacios en esos medios de comunicación para que satisfaga las necesidades del Estado. Servicio de consultoría individual. Son servicios de consultoría más que todo dirigida a general, solamente por un individuo, no por una empresa. Son continuación y actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad del Estado, consultor que haya sido seleccionado conforme al procedimiento de selección individual de consultores. Es decir, es el remate del incumplimiento de un procedimiento de selección de individual de consultores. Lo que hemos explicado en anteriores clases del procedimiento de selección individual de consultores que incumpla durante la ejecución contractual y su continuación o actualización de ese mismo trabajo lo puede hacer mediante contratación directa. Debe sustentarse que la contratación resulta necesaria a efectos de mantener un enfoque técnico de la consultoría original y el monto a contratar es menor de 100.000 nuevos soles. La contratación se puede efectuar solo una vez. Las otras causales, ¿y por qué lo pongo en otras causales? Porque estas causales sí son las delegables. La consultoría, que son continuación o actualización de trabajos previos efectuados por consultores individuales. Servicios de consultoría para investigación, experimentación o desarrollo científico-tecnológico. Arrendamiento de bienes inmuebles, adquisiciones y existenciales. ¿Por qué? Porque muchas veces la municipalidad le queda chico el lugar que tienen. Entonces tienen que alquilar, tienen que proveerse, tienen que mudarse, tienen que extender para que no todos estén arrimados 10 personas en una oficina de 2x2, sino que justamente eso tiene que crecer. Es por ello que esto es delegable a la necesidad del titular de al titular de la entidad. Es por eso que este arrendamiento, el arrendamiento de bienes inmuebles es por contratación directa. Asesoría legal para funcionarios también es delegable. ¿Por qué? Porque muchas veces hay entidades, por ejemplo, que no tienen una procuraduría. Ejemplo, las municipalidades, ejemplo, el mismo Electroperú, empresas del Estado, no tienen procuradurías, pero necesitan una asesoría legal, ya sea, por ejemplo, en la contratación pública, en la última etapa, que es los arbitrajes. Hay entidades que contratan de manera inmediata y de manera necesaria a abogados para que, en vista que no tienen una procuraduría que los defienda, contratan a estos abogados para que los representen en los arbitrajes. Esta función es delegable, no es necesario que lo haga el titular del Estado porque es más que todo el área legal que lo va a necesitar, que lo va a responder y que lo va a solicitar. La ejecución de prestaciones por contratos resueltos o declarados nulos. Esto es muy importante porque durante una ejecución contractual y durante que se haya resuelto el contrato o se haya declarado nulo, deja en estado indefenso a la entidad pública y a las personas para el cumplimiento de sus para el cumplimiento de las prestaciones que faltan para llegar al alcance del proyecto. Entonces, las entidades públicas pueden contratar de manera directa bajo un procedimiento establecido, que ya lo voy a explicar más adelante, y esto va a subsanar el error o el problema que se ha causado durante la ejecución del contrato. El procedimiento establecido de contratación directa es más que todo en obras y servicios, es que se elija al proveedor siguiente que quedó seleccionado en el cuadro consolidado de prelación al momento de otorgar la buena pro. Se le hace una invitación a todos los proveedores que quedaron en el cuadro, se le da una oferta, ellos aceptan la oferta y quien quedó mejor en el mejor orden de prelación es a quien se le acepta de manera automática. Es más que todo una contratación totalmente directa. Servicios educativos que cuentan con procedimientos de admisión o selección es más que todo relacionado al tema de capacitaciones. Es necesario realizar una capacitación, es necesario
que la entidad pública esté totalmente actualizada. Es necesario que las mismas personas puedan contar. Entonces, a veces el presupuesto público no te alcanza para armar todo un proceso de elección, entonces armamos un proceso de selección rápido y genuino netamente para el tema de las capacitaciones. Ahora, el acuerdo marco. El acuerdo marco viene a ser la contratación de bienes y servicios incluidos en catálogos electrónicos de los acuerdos marcos. Se realiza directamente a través del SEACE. Es obligatoria desde el día de su entrada en vigencia, para lo cual el organismo encargado de la contratación verifica que dichos catálogos contengan el bien o servicio que permita la atención del requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de recursos. Si la entidad convoca un procedimiento de selección sobre los mismos bienes o servicios antes que se publique en el catálogo electrónico, eso también es muy parecido a la subasta inversa, porque este acá también va a haber como un catálogo donde con un clic van a elegir las entidades qué es lo que quieren comprar. Se debe continuar con dicho procedimiento y si se declara desierto, la contratación debe efectuarse a través del catálogo electrónico. Es decir, ¿qué quiere decir ello? Que si las entidades públicas compran de manera independiente lapiceros a montones, miles de lapiceros para la entidad pública, y esto posteriormente va a estar en el catálogo electrónico. Este catálogo electrónico se emite una vez al año justamente para las compras anuales, y si ello ya eso lo hizo antes que esté en el catálogo electrónico, lo normal es que se siga su propio camino. Si se declara desierto, ya se sigue con el catálogo electrónico y el procedimiento y el proceso del acuerdo marco. La convocatoria para selección de proveedores contempla reglas especiales que establecen condiciones para actuaciones preparatorias, reglas de procedimientos y las condiciones aplicables durante la ejecución contractual. La formalización de un acuerdo marco se da entre Perú Compras y los proveedores adjudicatarios. Supone la aceptación en los términos y condiciones establecidas, tales como las causales de suspensión, penalidades, otras penalidades, el tema de los plazos para la aceptación del servicio prestado, entre otros. Perú Compras puede revisar el catálogo electrónico de acuerdo marco, pudiendo solicitar información de los proveedores adjudicatarios y a las entidades. Las entidades son responsables de aplicar reglas establecidas en acuerdo marco, que pueden considerar efectuar una subasta entre los proveedores adjudicatarios. El proveedor adjudicatario puede restringir la contratación cuando la entidad tenga un retraso en el pago de deuda derivado de cualquier tipo de obligación de dicho proveedor. Es decir, si la entidad se retrasa en el pago, el proveedor tiene la posibilidad de restringir las contrataciones o en caso determine los documentos de la convocatoria. El plazo de vigencia de los catálogos marcos es especificado en el documento de convocatoria, pudiendo ser extendido sucesivamente previa aprobación de Perú Compras. Perú Compras, como podemos ver, es transversal al acuerdo marco y a la subasta inversa. Es importantísimo y emite directivas para la emisión de implementación, gestión y mantenimiento de los catálogos electrónicos del acuerdo marco. Un proveedor adjudicatario es excluido de los catálogos electrónicos cuando no te haya impedido contratar con el Estado, esté suspendido o inhabilitado temporalmente, su exclusión o permanencia durante la vigencia de la suspensión o inhabilitación, cuando no cuente con una vigencia de RNP, cuando se incurre en un incumplimiento de las condiciones expresamente contempladas como acuerdo marco, en cuyo caso la exclusión es efectuada respecto al catálogo electrónico respectivo.